Incertidumbre en los multímetros digitales. Si un multímetro se utiliza correctamente para una medida directa única, la incertidumbre de medida será la incertidumbre instrumental intrínseca, pero debido al método de medida de ciertas magnitudes, puede haber componentes de incertidumbre adicionales. Incertidumbre instrumental de los multímetros digitales. La incertidumbre instrumental se debe a factores como la tolerancia de las resistencias del atenuador de entrada, la incertidumbre de la ganancia de los amplificadores, derivadas de tensión de la referencia del CAD, ruido de cuantificación del CAD. Las medidas de resistencia vendrán afectadas por la incertidumbre de la intensidad de la corriente inyectada. Al medir en alterna, el convertidor correspondiente es una fuente de incertidumbre adicional, que puede ser distinta según la frecuencia y el factor de cresta de señal. Las consecuencias de todos estos factores es que los límites de la incertidumbre en el diagrama de calibración de un DMM no son constantes para todas las lecturas, sino que cambian según la escala. Aquí se muestran las especificaciones de un DMM comercial, donde se muestra la escala, la resolución y el límite de la incertidumbre. Los límites de la incertidumbre instrumental de un DMM suelen especificar como la suma de un término relativo y un término absoluto o ambos. Normalmente los límites de la incertidumbre se dan a un nivel de confianza del 95%. Si las especificaciones incluyen un término relativo y un término fiduciario, la incertidumbre de una medida directa única será la fórmula que nos indica a continuación. Y el resultado de la medida de m igual a r más menos u, si la incertidumbre relativa es útil para comparar distintos instrumentos, se utiliza la siguiente fórmula. Componentes de la incertidumbre debidas al método de medida. Un factor que puede pasar desapercibido en el denominado efecto de carga. Al medir una tensión continua en un circuito que tiene una resistencia equivalente de salida, si la resistencia equivalente de entrada del multímetro es RE, la tensión medida realmente es la fórmula que se muestra a continuación. Y por el circuito de medida circula una corriente que idealmente tendría que ser nula, de forma que la energía absorbida de la fuente de tensión donde se mide fuera también nula. Para que la lectura no cambie respecto al caso ideal de R infinita, debe cumplirse lo que se indica en esta fórmula. Al medir corrientes con un multímetro digital, en efecto, de la carga es aún más grave porque no solo aumenta de continua alterna, sino que cambia unas a otras escalas. Al medir la corriente continua y cero, la intensidad de la corriente que circula realmente por la resistencia medida es la siguiente fórmula que se nos indica. Al medir resistencias, la principal fuente de incertidumbre, además de la incertidumbre instrumental, es la resistencia de los hilos de conexión. Sus contactos pueden ser de 0.2 ohms a 0.5 ohms. Esta resistencia se evita mediante un ajuste de cero o empleando el método de medida con 4 hilos que es prácticamente obligado para instrumentos de más de 5,5 dígitos.